Buenas noches, mi capitán. Soy la cabo segundo Gitala Imba Miriam Azucena. Pertenezco al Departamento de Violencia Intrafamiliar del Cantón Cayambe. Les voy a exponer sobre el ensayo de la evolución histórica de la policía. La Policía Nacional es una institución encargada de la seguridad ciudadana y el orden público, misma que ha venido evolucionando de acuerdo a la sociedad y a las épocas prehistóricas, sufriendo muchos cambios de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Al hablar de la evolución histórica de la Policía Nacional, hace referencia a los tiempos remotos, dentro de los cuales tenemos tres grandes hitos: función policial, institucionalización y profesionalización. Dentro de la función policial tenemos 5 etapas que dejaron precedentes dentro de la vida institucional. La época prehistórica, tenemos la época preinca, preincásica. Dentro de esta época habitaron varias culturas aborígenes durante miles de años, como es la cultura Valdivia, en las costas del Pacífico, la cultura Quitucaras, los Cañaris, la Confederación Quitus, las mismas que cumplían las funciones de policías, también denominados Cari, varones adultos, quienes tenían la obligación moral de organizar los grupos de defensa, el cuidado y la vigilancia de la población, siendo la primera estructura de seguridad. Tenemos la época incásica. Aquí en 1487 se dio la conquista de los incas al territorio ecuatoriano y la seguridad del imperio estaba a cargo de los chapacs, que eran un cuerpo policial comandados por los chapacs. Su misión era cuidar el imperio ante las amenazas de posibles invasores, mismos que sufrieron cambios a partir de la conquista de los españoles. Tenemos la época colonial. Dentro de esta época tenemos el descubrimiento, la conquista y la colonización durante la dominación española, que concluyó en 1822. El sistema de seguridad y el control del orden público en los territorios coloniales fueron similares a los que habían en España, denominados cabildos. Su funcionamiento contaba con un alcalde mayor, regidores, alguaciles mayores, alguaciles menores. El cabildo administraba el territorio conquistado hasta la fundación de la Real Audiencia, atendiendo los problemas de aseo, ornato y salubridad. También por las primeras manifestaciones nocturnas de serenos y los rondines. Tenemos la época de la Gran Colombia. En esta época se desarrolló con movimientos independentistas. Aquí tenemos el gestor máximo, que es el libertador Simón Bolívar, creando cuerpos que se encargaron de la seguridad específicamente. En 1822 se dicta el primer reglamento provisional de la policía y la creación de las jefaturas de la policía en la ciudad de Quito y Guayaquil, teniendo la función de comisarios del cuartel en los barrios y de cabos en las manzanas, mismos que estaban constituidos por soldados y personas auxiliares como subalternos. En 1827 se crea el reglamento de la policía o el reglamento del libertador, donde mejora la función policial. Se destaca en la separación urbano y rural.
con funciones en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, cuya finalidad era proteger a la sociedad. Tenemos la época de la República o época republicana en 1830. En esta época se da la separación de la Gran Colombia con el Distrito del Sur. Luego pasa a ser República del Ecuador, con una estructura propia de reglamentar, organizar el funcionamiento de la policía a cargo de los municipios y creando un reglamento de carácter local. Tenemos la institucionalización de 1846. Aquí el presidente Vicente Ramón Roca da inicio a la institucionalización con carácter nacional e independiente del Estado ecuatoriano, mediante decreto expedido en la ciudad de Cuenca, el artículo 2, en la cual manifiesta: el Ministerio del Interior le corresponde todo lo perteneciente al gobierno político, económico de la República, a la Policía General, a la instrucción pública. El Poder Ejecutivo encargaba de emitir los decretos necesarios para su mejor organización, estableciendo reglamentos de policía, de orden y seguridad, bajo la inspección de gobiernos. El presidente José Luis Tamayo, en 1923, cambia su denominación a la Policía Nacional, volviendo a un carácter civil y organizando cuerpos provinciales conformado por intendentes generales, intendentes, subintendentes, comisarios, jefes de investigaciones, inspectores, subinspectores, celadores. En 1938 expiden la nueva ley orgánica. La institución se transforma en un ente militar, adoptando el nombre de Fuerza de Policía. Tenemos la profesionalización. El 2 de marzo de 1838, el general Alberto Enríquez Gallos fundó la Escuela de Carabineros. En 1944 se la denominó Asonada. Es transformada en una institución de carácter civil, cambiando a su nombre por el de Guardia Civil Nacional. Como conclusión, tenemos en 1975 con una nueva ley orgánica en la cual denomina definitivamente como Policía Nacional. Cuando aprendemos de la historia de la Policía Nacional, nos identificamos de la mejor manera, recordando nuestra misión, que es la de proteger el libre ejercicio de los derechos, atendiendo a la seguridad ciudadana y el orden público, respetando los derechos humanos, la Constitución y las leyes, y así hacer ver a la sociedad lo indispensable que es un Policía Nacional. Muchas gracias, eso es todo en mi exposición.